pueblo, cronista del jaripeo, comentarista del básquet, comentaba con esmero, su voz ya muy conocida, a nada le tenía miedo. Y esto va con dedicatoria para toda la familia de don Ciro Reyes Hernández. Apasionado a la música y siempre lo demostró, las migajitas del trópico la burra tunca tocó, con las congas en sus manos tocaba con gran pasión. Compositor de canciones, entre ellas el Mil Suspiros, bajo el cielo de los hincha, los temas más conocidos, la chinita de los hincha, qué chido era don Ciro. No tuvo grandes riquezas, pero sí un gran corazón, por eso se le recuerda, por ser un hombre de honor. Para él nada era imposible y siempre lo demostró. Gracias, amigo Ciro Reyes, por el apoyo que nos brindaste. Los netos siempre te recordaremos. Toditos tus familiares nunca te van a olvidar, por todos tus ideales te vamos a recordar. Amigo de los amigos, ahora descansa en paz. Tres bandas le están tocando el día de su funeral, a don Ciro están velando, los netos no podían faltar, sus hijos le están llorando y su esposa por igual. Ahora sí ya me despido, con muchas ganas de llorar, ya les canté este corrido de un amigo de verdad. Para el muchacho querido, no te vamos a olvidar.
quiera. No la retrocarga. Y mandamos un saludo muy especial para el pueblo de Charco Redondo. Ahora sí los Gonzalitos se pasean de orilla a orilla. También el amigo Chay, que es cobarde sin medida. Ahora sí quedó contento, ya murió su pesadilla. Barretean gallo, se paseaban donde quiera, controlando a sus amigos, buscándole la manera, donde quiera los miraban, con sus pistolas por fuera. Ya con esta me despido, con dolor y sentimiento. Murieron los Navarretes, los muchachos de provecho. Nomás su recuerdo quedan, que eran muchachos de aliento. Para todos los presentes, voy a cantar un corrido de Santa Cata Loxicha, para todos los amigos. Eucario, ¿cuál es su nombre? Por todos muy conocido. El día 8 de diciembre, en el año 81, Eucario, alias el Dani, este gallo vino al mundo para hacer buenos negocios. Él no se abría con ninguno. El negocio que él tenía no podemos comentarlo. Pues dicen que era prohibido, yo no puedo asegurarlo. Una cosa sí les digo,
Está Dios para juzgarlo. En Santa Cata los echa. Era su tierra natal, pero se fue de muy chico al Distrito Federal. Allá realizó su vida con el deseo de triunfar. Y saludamos con mucho gusto al amigo Pancholín, allá en la Unión Mixtepec, el chofer estrella, Tino y su Junior. El Dani era un buen hombre, él se daba buena vida, mujeres que él conocía quedaban bien complacidas con los billetes en mano. Se daban por bien servidas. Un martes fue por la tarde, le pusieron la emboscada. Ahí le pusieron el 4 pa' matarlo por la espalda el 17 de abril. El Dani ya agonizaba, amigos y familiares, doy mi triste despedida. Yo me marcho de este mundo con el alma entristecida, porque se ha quedado sola. Mis dos hijas tan queridas, me despido, mis amigos, con dolor del corazón. Los que mataron al Dani son cobardes.
¿Por qué no los traían puestos? Lo mataron a traición. Años
esto va con mucho cariño para mi compadre Adán Bustos Vargas, allá en el DF. Con Sergio Sandoval. En el año 2009 un triste caso pasó. En Maldonado Guerrero fue donde el caso pasó. Ya se murió Chaca Ortiz, ay, Gregorio la mató. Un baile se celebraba en la casa de Marí. Luego llegó Oscar Mendoza, Gregorio ya estaba ahí. Se agarraron a balazos sin saber quién va a morir. Chaca se encontró en el baile, que su hermana la invitó. Chaca no se imaginaba que una bala le tocara. Fue de una pistola 9 que Gregorio disparaba. Toma para mi prima Mara Sandoval. Su hermana con su cuñado la llevaron a curar. Se fueron con el doctor al pueblo de San Nicolás. Chaca iba mal herida, no la pudieron salvar. Cuando Chaca estaba muerta, le hablaron a su mamá. Que Chaca ya estaba muerta, que la venga a levantar. Amada les contestó, tráiganmela para acá. Al llegar a Llano Grande, se pusieron a llorar. Dice Amada Sandoval, ahorita voy a anunciar, para que vengan mis amigas, me vengan a acompañar. Luego llegó su marido, él venía con su mamá. Suegra, yo me llevo a Chaca, allá la voy a velar. En ese pueblo de Soto, allá la voy a enterrar. A los 2 meses de muerta, Gregorio mandó a arreglar. Decía que lo disculparan, que no fue intencional, que había sido una de mala, ya Chaca le fue a pasar. Ya me voy a despedir, porque me están esperando. Ya les canté este corrido, y el caso como pasó. Ya se murió Chaca Ortiz, ay, Gregorio la mató. Con este corrido saludamos al amigazo Porfirio Ortiz Bautista, que no tiene
Montes, viejo. Puro para adelante. Por la maldita pobreza, muchos arriesgan la vida. Quiero presten atención a toda la palomilla para cantar el corrido. De un gallo que fue muy fino, unos se van de mojado y otros luchan en su pueblo. Trabajando de choferes y también de policía, es el puesto que ocupaba. Valeriano Ortiz Bautista, por orden de nuestro pueblo, Don Vale fue dirigido. Con el comandante de nación se fueron a dar auxilio. Campamento ya no cofradía. Era un lugar de conflicto. Era un 5 de septiembre del año del 2008. A las 6 de la mañana llegaron unos traidores, se agarraron a balazos. Hasta vaciar cargadores. Sírveme la otra. Caso Rigoberto Mejía. Hasta los Louisville, Kentucky. ¡Ánimo, viejo! Con 4 balas en el pecho, Don Vale perdió la vida. Pero antes que agonizara, él todavía les decía: acábenme de matar. O les pesará algún día. Los que mataron a Vale son unos pinches cobardes. Les hizo falta los huevos para poder enfrentarse y así llegar pecho a pecho. Y ambos pudieran matarse. Orgulloso de mi gente, porque nunca se rajaron. Y a
los malditos traidores, de 15 a 20 mataron, con balas y otros quemados. Para el panteón los mandaron. Ya me voy a despedir, y con un triste suspiro el corrido fue compuesto pa' un compa de San Isidro, Santa Cruz en Sontepec. Lugar donde él fue nacido. Amigos, les contaré de las cosas que han pasado. El 16 de septiembre es difícil de olvidar. En buen jaripeo ranchero celebraba en Rancho Viejo. En Huaspala los Ayalas el travieso le apodaba. En los jaripeos rancheros el hombre nunca faltaba. Por ser un hombre de gusto le gustaba la montada. Victoriano García Merino, ese es un hombre completo. Y por eso sus amigos le apodaban el travieso. En Cubitán y en Huaspala y también en San Lorenzo. Santa María Yosocani demostró su valentía. En ese momento el hombre no le importaba la vida, sabiendo que esa carrera muy poco le duraría. Profesora Marcelina, a Dios mucho le pedía que le diera fuerza a su hijo, era lo que ella quería, para que no le fallara a un ejemplar algún día. Luego que le dieron puerta, 5 reparo aguantó. Y a los poquitos segundos el toro al suelo cayó. Es difícil impacto, perdió toda la razón. Victoriano malherido, la gente empezó a gritar, llamando una ambulancia pa' poderlo a trasladar. La ciudad de Pinotepa al hospital regional.
ya lo pueden tener, lugar donde el hombre estuvo inconsciente por un mes. Su familia preocupada ya no sabían qué hacer. Todos estaban seguros que la vida iba a perder. Ya pasaron 20 días y él sin poder responder. En los momentos difíciles, Elmer siempre lo apoyó. Elmer ya desesperado, que su hermano dormía, cuando Victoriano volvió, gracias Dios mío decía. Esta historia del jinete es difícil de olvidar. No creo que le queden ganas, pues otra vez de montar. El hombre todavía espera otra monta realizar. La Huaca, por parte de Arsenio Raimundo Juárez. A la ciudad de Pinotepa, él se salió a la mitad. Ahí asaltó una maestra, lo agarró a la judicial y la gente
lluvia de balas se disputaban la muerte. Ahí murió Pedro López y lo mataron de frente, allá por el Panteón Viejo. Ahí lo mató Valente. Pedro López con pistola, Valente con escopeta. En la cantina de Cira peleaban por una nena, Pedro López muy picudo. Y Valente no se deja. Empezó la discusión, Pedro la sacó primero. Valente se retiró, pleito con nadie yo quiero, al poco rato volvió. Dispuesto a jalar el dedo. Los saludos van para Daniela Sánchez, Marcos Gutiérrez y Amando Guillén, allá en la Unión Americana. Y para toda la raza pisteadora, compadre, escuchen mi corrido. Empezó la balacera y mucha gente corría. Avísenle al comandante que mande a los policías, y el comandante cobarde él también miedo tenía. Valente se dio a la fuga, Isidro lo acompañó. Lo agarraron prisionero allá por la desviación, la judicial del estado. El pitazo recibió. Pedro López está muerto y Valente tras las rejas. Pedro da cuentas a Dios, Valente paga su pena. Así se matan los hombres, como gallos de pelea.